Cada onda P de estas va seguida de un complejo QRS, aquí no. Ver aquí, ¿no? Intervalo PR puede estar uno prolongadito en este caso, y aquí no. Salen dos carritos, pero salen dos carros, ¿sí? Llegan de tres carritos que salieron, llegan dos. Tres ondas P, dos complejos QRS. Doctor, una pregunta. Decíamos que el bloqueo de segundo grado, entonces lo dividíamos en dos, ¿cierto? MOVIS 1, que es este que está aquí, donde hay un alargamiento progresivo, mire aquí, del intervalo PR hasta que una onda P, como ocurre acá, se bloquea. Entonces aquí empieza con el intervalo prolongado, cada vez más prolongado, cada vez más prolongado, cada vez más prolongado, hasta que ¡pum! Esa onda P no va seguida a un complejo QRS y vuelve y arranca. PR prolongado, más prolongado, más prolongado, más prolongado, más prolongado, hasta que esta onda P no va seguida a un complejo QRS. Es el fenómeno llamado Wenke-Pack. ¿Sí? Mira aquí, esta onda P no va seguida a un complejo QRS que le estoy señalando en azulita. Quedó bloqueada aquí en el noma B. ¿Sí? Bueno, acá. Onda P, intervalo PR que tiende a ¿qué? A ser progresivo. Más progresiva, más prolongada, hasta que una onda P no va a seguir a un complejo ¿qué? QRS. QRS. Eso es un tema. Pero aquí, esto es normal. 180 milisegundos, 200 milisegundos. Aquí empezó a prolongarse y de pronto ¡pum! Un latido ausente. Este es un bloqueo de segundo grado, MOVIS 1. Por eso decimos alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P se bloquea. Eso es un fenómeno de Wenke-Pack. Miren esta gráfica aquí. Aquí el intervalo PR dura 300 milisegundos. ¿Ya tiene un bloqueo de sí o no? Sí, señor. Aquí dura más, 350, aquí 400, aquí 430, hasta que ¡pum! La onda P se bloquea. ¿Cómo se llama esto? Bloqueo de segundo grado, MOVIS 1. Fenómeno de Wenke-Pack. Aquí ampliado, como lo vemos ahorita. Ahora, el MOVIS 2 simplemente es que de forma súbita una onda P se bloquea y no sigue un complejo QRS. Mira, acá hay un intervalo PR que puede estar normal, y de pronto ¡pum! Esta onda P no va a seguir a un complejo QRS. Entonces, ¿en qué lo diferencio del anterior, del MOVIS 1? Aquí se necesita que haya aumento progresivo del intervalo PR. No, señor. ¿No? Esa es la diferencia. Sin aumento progresivo del intervalo PR. Miren aquí, intervalo PR normal, y de pronto una onda P no va a seguir a un complejo QRS. Los tiempos de conducción son iguales en este caso. Aquí hay de tres carritos que salieron, llegaron dos impulsos. Un impulso que no fue conducido a los ventrículos. ¿Esto qué es? ¿Un MOVIS 1 o MOVIS 2? MOVIS 2. MOVIS 2, correcto. Eso es MOVIS 2. ¿Por qué? Porque de forma súbita una onda P se bloquea y no va acompañado de un complejo QRS. Esto es un MOVIS 2. ¿Sí? Miren acá. Intervalos PR prolongados, vean. Constantes, hasta que ¡pum! Una onda P se bloquea. ¿Eso es un qué? MOVIS 2. MOVIS 2. ¿Sí? Un MOVIS 2. ¿Sí? Bloqueo de tercer grado o completo. Quiere decir que todos los carros que salieron, ninguno llega. Ya queda
un bloqueo de tercer grado avanzado, completo. Ningún carro, de los 4 que salieron, ninguno llegó. Entonces, el ventrículo tiene que latir por su cuenta. Entonces, vean, acá hay un impulso auricular, onda P, por acá hay una onda P escondidita, onda P, ¿sí? Y acá hay un complejo QRS, ¿sí? Ninguno llega. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Esto, ¿por qué se forma el complejo QRS? Porque, por alguna razón, las fibras de His-Purkinje tuvieron que generar automatismo y generar una frecuencia, un ritmo, que nosotros llamamos un ritmo idioventricular, ¿sí? Y entonces tiene que dar su propio impulso. ¿Cuánto es la frecuencia de la frecuencia ventricular? Ventricular, o sea, el número de impulsos RR. Si miramos aquí, 300, 150, 100, bueno, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más o menos 8. 300 dividido en 8. $37. ¿Cuánto? 37, doctor. 37. Menos de 40, o sea que aquí está dando un impulso idioventricular. Y aquí están las ondas PBA. Esto es grave. Bloque de AB de tercer grado. Las ondas P y los complejos QRS no guardan relación entre sí. Hay mayor ondas P, ¿sí?, que complejos QRS. Miren las ondas P que hay. Así la distinguimos. Y miren ustedes que la onda P en este caso va aquí, va acá, va acá, y aquí quedó oculta. Y vuelve otra vez una onda P, una onda P, una onda P. ¿Sí? Incluso puede formar la onda T, como lo vemos aquí, porque quedó inmersa en este complejo o pegadita a la onda T o al complejo QRS. ¿Sí? ¿Ok? Las ondas P son regulares, rítmicas, regulares, ¿sí? PP, RR, regulares, ¿sí? Pero hay un fenómeno que se llama disociación auriculoventricular. ¿Qué entenderían ustedes como disociación auriculoventricular? Que cada uno late por su cuenta. Cada uno late por su cuenta. Mira aquí un bloqueo de completo, onda P, onda P, onda P, onda P. Y mire, cada uno late por su cuenta. Y entonces es como un divorcio, ¿cierto? Las ondas a una frecuencia y las QRS a otra. Tenemos siempre más ondas P que un complejo QRS. Cada uno se divorció, cada uno se separó, está separadito. Mira, acá hay ondas P, está señalando los impulsos auriculares. Pero estos impulsos llegan al nodo AB, no. Entonces los ventrículos tienen que latir por su cuenta y las aurículas laten por su cuenta. Es lo que llamamos un bloqueo AB completo. ¿Sí? Doctor, una pregunta. La frecuencia auricular en este caso sería de 90 latidos y la frecuencia ventricular en este caso sería de 35. ¿Ok? Doctor, entonces ahí la frecuencia de las aurículas es regular, o sea, ¿se podría considerar regular? Claro, porque ahí no hay trastorno a la aurícula. La aurícula el impulso auricular nace normalmente a una frecuencia entre 60 y 100. Solo que cuando llega al nodo AB no hay impulso, entonces le toca al ventrículo generar automatismo propio para generar un impulso ventricular. Un bloqueo AB completo es grave, porque este tipo de trastorno conduce a cuadros sincopales, síncope, a una crisis que nosotros llamamos Stokes-Adams, se para y se va al suelo, porque esta frecuencia tan lenta no mejora el gasto cardíaco y el paciente hace hipotensión y se nos cae en el suelo. Es una de las causas de síncopes severos en pacientes con este tipo de trastorno, con un bloqueo AB completo. Ve aquí un bloqueo AB completo. ¿Qué les llama la atención de estos complejos QRS? Que son anchos. Anchos, esa es una gran diferencia. Y mire las ondas P, por un lado van por aquí, y acá hay una onda P, por aquí puede haber otra, aquí hay otra, por aquí estaría inmersa, acá hay otra. Entonces hay más ondas P que complejos QRS. ¿Y por qué los complejos QRS son anchos? Porque es un ritmo idioventricular y... Está haciendo un ritmo propio del ventrículo, ¿sí? Bloqueo AB completo. Vean las ondas P aquí, en cada ladito, aquí, acá, acá, y vean las ondas, los complejos QRS,
¿sí? Esto es lo que produce cuando digamos acuérdense, esto es una de las dos causas más importantes de ondas A en cañón. Las ondas A en cañón dan por ritmos del nodo AB o por bloqueo AB completo, ya que ustedes van a presentar el examen. El otro trastorno de conducción son los síndromes de preexcitación. Entonces, los síndromes de preexcitación, ya la conducción AB no está enlentecida, sino por el contrario, acelerada. Y entonces, ¿por qué está acelerada? Porque según estos señores, que fueron el señor Wolff, Parkinson y White, describieron hace casi 90 años el llamado síndrome de preexcitación, o sea, una vía anómala de conducción que no pasa, que obvia el impulso, no pasa por el nodo AB, sino que pasa directamente de la aurícula al ventrículo, y entonces es una vía anómala, ¿sí? O sea, evita la conducción normal, y los impulsos pasan de las aurículas a los ventrículos, pasan rápidamente, pues llama un síndrome de preexcitación. Y estas vías, principalmente la vía de Kent, no tiene propiedad de conducción decremental. Recuerden que el nodo AB tiene unas fibras nodales de zonas que retrasan los impulsos de las aurículas a los ventrículos. Acuérdense que hay un tiempo de retardo que dura más o menos 120 milisegundos. Aquí no, el impulso llega y pasa directamente al ventrículo, pues llama síndrome de preexcitación. Entonces aquí vemos un ejemplo, un impulso que viene del nodo sinusal y pasa por el nodo AB y se demora en pasar el impulso, mientras que cuando pasa por acá, el impulso llega ¿a qué? De una. Claro, y excita, por eso llama, excita el ventrículo prematuramente, por eso llama síndrome de preexcitación. O sea, cuando el impulso baja, se encuentra el nodo AB, pero también se encuentra el haz de Kent, ¿sí? El haz de Kent. Entonces, el impulso se va a quedar en el nodo AB esperando que los ventrículos se llenen, que es el tiempo normal de la contracción isovolumétrica. Y lo primero que va a llegar es el impulso proveniente del haz de Kent, que es un ventrículo que va a ser excitado previamente a través de la vía alterna. Y como es un impulso que viaja rápidamente, ¿sí? Entonces una de las características que vamos en el electrocardiograma es que el intervalo PR va a ser muy cortico, a diferencia de los bloqueos AB, que el intervalo PR es corto. Entonces una de las características de esta imagen de complejos de síndrome de preexcitación por Wolff, Parkinson, White es que el intervalo PR es muy cortico, dura menos de 120 milisegundos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Sí? Uno, un complejo QR, un intervalo PR corto, seguido de una onda que se llama delta, que es esta. La onda delta es la onda de preexcitación ventricular, ¿sí? La onda que pasó de la aurícula al ventrículo. Entonces, cuando pasa es seguida de otra onda, que es la onda normal, el resto del complejo QR es la onda R, que pasa a través del impulso que pasó por el nodo B y va a excitar de nuevo el ventrículo, ¿sí? Entonces, un síndrome de Wolff, Parkinson, White nos va a dar estas características. Uno, una onda P normal. Un intervalo PR, ¿qué? Corto. Corto. Con la aparición de una onda, ¿qué? Delta. Delta. ¿Qué era la onda delta? ¿La onda de qué? De preexcitación. De preexcitación ventricular. Y ya luego otros signos como un complejo QRS ensanchado, una onda T invertida, etcétera. ¿Sí? Entonces el Wolff, Parkinson, White, digamos lo que es de las anomalías electrofisiológicas más comunes por trastornos de conducción. Entonces el Wolff, Parkinson, White usualmente puede producir arritmias o no. Y entonces, en un paciente que tiene un Wolff, Parkinson, White y tiene un ritmo sinusal clásico, vamos a ver dos tipos de Wolff, Parkinson, White, ¿sí? Tipo A, tipo B.
¿sí? Aquí no importa tanto distinguirlo si es el uno o el otro, lo importante es distinguir varias cosas. Uno, vean aquí la onda que Delta. intervalo corto, onda delta, complejo QRS con una onda T negativa. Muchos de ellos tienen lo que llamamos un Wolff-Parkinson-White clásico, tipo izquierda, donde vamos a ver predominantemente un complejo QRS positivo. Pero también puede haber el tipo B, este ya positivo, B1, con la presencia de una delta, ¿sí? Positivo, aquí, clásico. O puede ser derecho, o sea, donde la onda, el complejo QRS es predominantemente negativo, pero siempre vamos a ver onda delta, ¿sí? ¿Ok? Aquí la onda delta, lo bonita, la pared, tiene que aprender a distinguir. Bueno, entonces, para ustedes, ¿qué es lo que me interesa? ¿Cuál es una de las causas más importantes de intervalo PR corto? ¿Cuál? Wolff-Parkinson-White. Correcto. ¿Cuál es la principal causa de intervalo PR prolongado? Bloqueos auriculoventriculares tipo 1, 2 y 3. Eso, listo. Esos son los trastornos de conducción por alteraciones de la conducción AB. Entonces uno dice, hay un bloqueo AB, hay un síndrome de preexcitación. Y la otra pregunta es, ya el problema no está en el nodo AB, sino en la rama. En la rama, acuérdense que viene el impulso proveniendo del nodo C, aquí están los tractos internodales, aquí está el nodo AB, el tronco de His y la bifurcación de las de His en sus ramas derecha e izquierda. Entonces, cuando hablamos de un trastorno de conducción intraventricular, es aquel trastorno que se presenta después de la bifurcación del tronco de His, o sea, la rama derecha o la rama izquierda. Por eso hablamos de bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha. Aquí habría, por ejemplo, un bloqueo de qué rama. Izquierda. O acá un bloqueo de rama derecha. ¿Sí? Entonces empecemos simplemente a explicar algo sencillo de los bloqueos de rama derecha. Entonces, ¿qué ocurrió cuando hay un bloqueo de rama derecha? Pues cuando la conducción del impulso se detiene a nivel de la rama derecha, punto. No hay más que decir, ¿cierto? Entonces, cuando esto ocurre, ¿sí? Entonces los impulsos, como no se detiene el impulso en el lado derecho, cuando es la conducción del impulso se bloquea a este nivel, el proceso de activación desciende siempre por el lado izquierdo, ¿sí? Y como el primer vector, el vector 1 de despolarización septal, se origina en el lado izquierdo, pues este no sufre ninguna alteración, se genera de manera normal. Muy importante saber. El segundo vector de la pared libre del ventrículo izquierdo se genera normalmente, lo que va a despolarizar el ventrículo izquierdo de manera normal. ¿Ahí voy bien? Pero entonces no se está despolarizando ¿quién? ¿Quién no se despolariza? La masa ventricular derecha. La masa ventricular derecha. Entonces, una vez despolarizado el ventrículo izquierdo, se generan unos dipolos de activación hacia el ventrículo derecho, donde los impulsos tardan mucho, ¿sí? Es decir, se retarda la conducción de la despolarización del ventrículo derecho. Y entonces esto va a originar un vector que nosotros llamamos vector de salto de la onda o vector 3. No confunda con el vector 3 de las masas paraceptales, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a dar este vector de salto, que es el más importante aquí para distinguirlo? Pues que este impulso tardó mucho en pasar del septum a la pared inferior y toda la masa ventricular derecha, ¿sí? Y entonces esta demora va a producir lo que nosotros llamamos, ¿sí?, el complejo RSR'. Mire que el impulso inicialmente fue aquí, en B1, ¿ven aquí? Que no, esta onda R que hay acá, el vector 2 va a originar la onda S,
¿sí? Y el vector 3, incluso el de las masas paraceptales, va a originar esta onda R' en B1, en un B1. Y en B6, este vector que estaba aquí produciendo una onda R, va a producir una onda S empastada, en B5, B6. Esa es la característica de un bloqueo de rama derecha. Acuérdense que finalmente se despolariza el vector 4, que sería como el vector 3 normal, aquí ya lo llamamos vector 4, de las masas paraceptales, ¿sí? Entonces, ¿cómo reconocer un electrón bloqueo de rama derecha? Siempre miren B1, que es lo más importante. ¿Qué estoy viendo en B1? ¿En B1 o en B2? Vean. ¿Un complejo qué? QR ensanchado. No, Q no. RS. R minúscula, S mayúscula, R mayúscula, en B1, B2. Y si lo miro en B5, B6, podría o no encontrar una onda que había descrito acá como una onda, a ver si lo tengo aquí, S empastada, que está aquí, en B5, B6, ¿sí? Una onda S empastada en B5, B6, incluso en D1, bueno, D1 y ABL. Entonces, ese es el principal signo. Acuérdense de esto, hay muchos signos. Entonces, ¿qué miro en B1, B2? ¿Complejo qué? R minúscula. RSR. R mayúscula, S minúscula, R mayúscula, o S mayúscula, como quiera, RS, R'. Cuando ustedes vean esto, imaginen aquí en B1, incluso en B2, pero sobre todo en B1, y miren en B5, B6, en B5, B6, perdón, y en D1 una onda desempastada, eso es bloqueo de rama derecha, ¿sí? Entonces, resumiéndolo, ¿lo ven aquí? ¿Cuál es? En B1, ¿qué miro? R, S, R'. ¿Y en B6 qué miro? Una S empastada. Que también puede estar en D1. Entonces, ¿quién es el que originó esta onda R' y que originó esta onda S empastada en B6 y en B1 respectivamente? El vector de salto, que es el vector 3, ¿ven aquí? El vector 3, ¿sí? Que es un vector muy lento, por eso ensancha ese complejo QRS. Vamos a ver muestras, empastamientos, como veíamos por acá, un empastamiento, aquí una muesquita, una R mellada, con muescas, ¿sí? Etc. Entonces, cojamos acá este electro. Entonces, si miramos un electro acá, ¿qué me llamó la atención en B1? Ampliémoslo. ¿Un complejo qué? R minúscula, S y R mayúscula prima. R'. ¿De acuerdo? Esto es originado principalmente por ¿qué vector? ¿El vector de qué? 3 o salto. Vector de salto. Mire la onda S aquí o acá, empastadita en B6. ¿Sí? Cuando yo tengo un bloqueo de rama, ¿es anormal? No siempre. Uno puede encontrar en pacientes sanos estos bloqueitos de rama, ¿sí? Pero también es frecuente verlos en pacientes con comunicación interauricular o en pacientes con hipertensión pulmonar, con estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot, etc. ¿Se acuerdan de este electro que yo les mostraba ahorita que tenía crecimiento de cavidades ¿qué? Derecha, crecimiento de aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿sí? De la onda P pulmonale, crecimiento de ventricular derecho. ¿Y qué más tiene? Pues mira, si miramos aquí, tiene unas ondas S muy profundas, que me está indicando en este pacientico que hay crecimiento del ventrículo derecho, y puede uno tener imagen aquí de bloqueo de rama derecha. Aquí hay una onda, está más definido, pero aquí hay una onda R'.
esta. ¿Qué vemos acá en B1? R, S, R mayúscula. correcto. Esa es la forma de reconocerlo. Complejo RSR' en B1, B2, ¿sí? Con ondas T invertidas, ¿sí? Etcétera. Aquí, vean. ¿Qué vemos acá? R pequeñita, S pequeña, R'. Es el empastamiento que tiene en B2, en B3. ¿Sí? Y miren D1, ¿cómo se llama esto? Onda S empastada. Eso. ¿Y por qué está empastada? Por el vector de salto, el vector 3. ¿Ya? Es el signo. ¿Qué ven acá en B1? ¿En B1 qué ven? Perdón. R pequeña, S mayúscula, R pequeña, R'. R, S, R'. Es un bloqueito de rama derecha. Aquí, ¿qué ven ustedes? En B1, vean. R, R', R, R', R'. Y aquí ven en B6 y en B1, ¿qué le llama la atención en B1? B1 y B5, B6, ¿qué le llamó la atención? ¿Qué le llamó? La S. La S. Una S terminal empastadita, ¿sí? En vez de aquí en B1 y en B1 a BL. Para ya ir terminando, veamos hablando de los bloqueos de rama izquierda. Cuando hay un bloqueo de rama izquierda, se forman otros vectores. Entonces, como hay un bloqueo de rama izquierda, entonces lo primero que se despolariza es el lado derecho. ¿Sí? O sea que la despolarización primero se realiza en el lado derecho y la despolarización del ventrículo izquierdo se va a realizar también con dipolos de activación, con ondas de salto que van a saltar del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿dónde se originó la despolarización? Se inicia aquí por acá, en la zona septal bajita que ya les voy a mostrar. Después se despolariza la pared libre y por último la pared basal de ese ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, lo primero que se despolariza entonces es el ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, lo primero aparece este vectorcito, ¿sí? Es un vector 1 de despolarización baja del septo interventricular derecho. El vector septal, que normalmente sería este, está ausente. Y como está ausente, entonces va a producir una ausencia de R en B1 y B2. ¿Sí? Acuérdense que la onda R es producida por el vector septal que se originó en la rama izquierda. Y como hay un bloqueo de rama izquierda, entonces hay ausencia de vector septal. Entonces va a producir una imagen QS, ¿sí? En B1, B2, incluso en B3, ¿sí? Con ondas S empastadas o no, ¿sí? Ya luego, después de que empieza a despolarizarse para acá, se va el vector 2 o de salto, que va a saltar acá, a este lado, que atraviesa esa barrera intraseptal y va a despolarizar la parte del septum ventricular derecho y por último la pared libre del ventrículo izquierdo, que es lo último que se despolariza, ¿sí? Entonces, ¿cómo reconocerlo? Vamos al caso directo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un bloqueito de rama izquierda, lo primero que voy a mirar dentro de los criterios es esto. 1, miro acá, B1, B2, B3. ¿Qué imagen ve aquí? Ausencia onda R. En B1 sobre todo, incluso aquí en B2, que hay una onda R muy pequeñita, pero lo usual es encontrar esto, ausencia de onda R, y un complejo QS en B1, B2, B3, ¿sí? O sea, como hay ausencia de vector septal, hay ausencia de R en B1, B2,
¿sí? Y ausencia de onda Q en B5, E6 y en D1 y ABL. Ausencia de onda Q. Una onda S ancha y empastada en B1, B2, etc. ¿Sí? Entonces hay muchos signos que lo hacen sospechar uno. Cuando yo tengo un bloqueito de rama izquierda, siempre hay que pensar que es patológico. Eso sí puede ser patológico. Eso puede corresponder, por ejemplo, a una sobrecarga con hipertensión arterial, una estenosis aórtica, una cardiopatía isquémica asociada, etc. Entonces, ¿cómo lo reconozco? Miro en B1, B2, a diferencia del bloqueo de rama derecha. ¿Qué imagen veo? ¿Imagen de qué? Doña María, ¿hay R en B1, B2? No, QS. QS y ¿Y ese este complejo cómo llamaría? ¿Complejo qué? QS, QS. ¿Sí? En B1, B2. Entonces, siempre píllese la ver aquí. A lo bonito. ¿Qué ven aquí? Hay R en B1, B2. Hay una onda Q en B5, E6, D1, ABL. Hay ondas Q. ABL. ¿Hay onda Q? No. no, tú. Es el responsable de la onda R en B1, B2 y en D1, ABL. El vector 1. Y el vector 1 septal está presente o ausente en un bloqueo de rama izquierda. Ausente. Ausente. 2. En B1 y B2, ¿qué me llama la atención? ¿Una imagen qué? ¿Un complejo qué? ¿Q qué? QS. QS. Con un supra de nivel, como ven aquí. Hay una onda T muy alta, con un punto J elevado. Esa es la característica de B1, B2. En B1, B2. ¿Sí? Pero si mira para allá, todo lo que hacen. Todo lo que ustedes quieran. Entonces, como hay ausencia de vector 1, de vector septal, habría ausencia de R en B1, B2, con complejos QS anchos, empastados, etc. Y en B5, B6, como hay también ausencia de vector septal, había ausencia de Q en B5, B6, D1 y ABL, con ondas R, como lo ven ustedes, empastadas, con muescas, que tiene varios signos que no es el caso. ¿Qué veríamos acá? B1, B2, ¿qué le llama la atención? Ausencia de onda R. R, ¿qué más? Complejos, QS. QS, ¿sí? Entonces, las mismas características que ya cité, etc. Por último, aquí ya nos vayamos en 10 minutos, voy a decir lo último que voy a nombrar de Electro. Los signos de isquemia, lesión y necrosis, ¿sí? En un síndrome coronario agudo, ¿sí? En un síndrome coronario agudo, los pacientes presentan 3 signos electrocardiográficos que pueden ir de acuerdo al tiempo de evolución. Si miramos esta zona que hay aquí negrita, es una zona de necrosis. Y alrededor de esta zona de necrosis miocárdico hay una zona de lesión. Y alrededor de esa zona de lesión aparece una zona isquémica. Entonces, en los síndromes coronarios uno puede ver signos de isquemia, lesión y necrosis. Cuando estamos frente a una zona de isquemia coronaria, siempre miramos la onda T, una alteración de la onda T. Y esta alteración de la morfología de la onda T puede ser una onda T alta, acuminada, T, que indica lesión, isquemia subendocárdica. O puede ser una onda T negativa, simétrica, que llamamos onda T de isquemia subepicárdica. O puede ser signos de lesión. De la lesión siempre la vamos a mirar con el segmento ST, ya no miramos la onda T, sino el segmento ST. Recuerde que el segmento ST está definido por el punto J. Aquí estaría el puntico J, donde termina, esto es una onda R, S, y aquí estaría el puntico J. Entonces un punto J que me está diciendo que hay un infradesnivel del segmento ST, que indica lesión subendocárdica. O por el contrario, aquí estaría el puntico J, ¿sí? Elevadito,
indicaría lesión subepicárdica. O habría aquí una imagen de onda Q, ven aquí, una onda Q patológica. ¿Se parece mucho a qué? Una S. Bloqueo. Si ustedes ven un complejo QS en B1, ¿qué sospechan? Dos cosas grandes, ¿cuáles? Un bloqueo de rama izquierda. Correcto. Cuando estemos más avanzados, que hablemos un poquito más avanzados de arritmias e infarto de miocardio, ya les voy a distinguir entre un bloqueo de rama izquierda o un infarto de miocardio. De hecho, muchos infartos de miocardio se acompañan de bloqueos de rama izquierda, más complejos. Pero mira que esto que aparece aquí es una onda Q patológica, y no me voy a poner con detalles. Entonces, cuando yo tengo un infarto de miocardio, un síndrome coronario, yo puedo encontrar varias manifestaciones de acuerdo al tiempo. Yo puede aparecer en los primeros minutos una elevación de la onda T, que indica una isquemia ¿de qué tipo? Subendocárdica. Correcto. O puedo encontrar, miren aquí, una depresión del segmento ST, o un supradesnivel del segmento ST, o, vean aquí, una inversión de la onda ¿qué? T, o la aparición de una onda ¿qué? Q patológica. Q patológica. Llamamos, después definimos que es una onda Q. Entonces, cuando un paciente sufre un infarto, depende del tiempo de aparición, uno podría encontrar un electro. En los primeros 5 o 7 minuticos, esta onda T alta picuda de isquemia subendocárdica. Al pasar los minutos y las horas, ya esto se disminuye, entonces empieza a aparecer, ya es un signo de lesión subepicárdica, o sea, esto, un supradesnivel de ST. Todo esto está definiendo un infarto de miocardio agudo. Con las pasar de las horas, entonces ya no solamente hay un supradesnivel del segmento ST, sino una onda T negativa, ve aquí, una onda de lesión, de isquemia subepicárdica asociada a una lesión subepicárdica. Y la aparición de una onda ¿qué? Q patológica. Q, de necrosis. Aquí ¿qué tendríamos? ¿Una onda qué? Q. Ya aquí empieza a disminuir el supradesnivel y empieza solamente a aparecer este signo de lesión ¿qué? Onda T negativa. Sí, pero es una onda de isquemia ¿qué? Subepicárdica. Y con el tiempo, a los días, el paciente dice, esto es un infarto antiguo, porque solamente vamos a encontrar una onda de ¿qué? Onda Q patológica. De necrosis, ¿sí? Eso es más o menos. Y esta bobadita, se puede hablar en 4 horas. Es todo esto, todo lo que son manifestaciones electrocardiográficas del infarto de miocardio. O sea que ahí simplemente es como para que ustedes entiendan que los signos de síndrome coronario, cuando uno está hablando desde el punto de vista electrocardiográfico, debemos mirar signos de isquemia, lesión y necrosis. Y todo esto tiene su diagnóstico diferencial, que son lo que llamamos los trastornos de repolarización, que nos aleja del tema en la introducción. Yo les prometí que 2 horitas, ¿no? Ahí están las 2 horitas. Bueno, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Bien, doctor. Doctor, hay una propuesta que le querían hacer los chicos y era, o bueno, que le queríamos hacer, era si de pronto mañana usted en 1 horita en la mañana podríamos hacer como un repaso así como de cardio, como lo que hizo con nosotros en respiratorio, pues si es posible y tiene el espacio, o... Sí, es que ya mañana me comprometí con otra cosa. Ah, listo, doctor. Qué pena con usted, la verdad. No pasa nada. Me hubieran dicho ayer y no me hubiera comprometido para mañana con algo distinto. Entendemos, doctor, no pasa nada. Le prometí al doctor y ya estoy comprometido en eso, a entregar la temática de lo que sigue ahora, de vascular. Entonces, listo. no quería... No pasa nada. No, tranquilo, doctor, no pasa nada. Muchas gracias.
Vea, yo les digo una cosa, el examen es, ustedes saben que yo soy claro, ¿sí? Yo no pregunto cosas raras, lo que pregunto, si lo pregunto, le pregunto es porque les va a servir más adelante, ¿sí? Pero de electro sí hay preguntas, y hay buenas preguntas, porque son 3 clases, ¿sí? 3 clasecitas. Ahí está, estructura y función cardíaca, ¿de acuerdo o no? 2, mecánica cardíaca, dinámica cardíaca, electrofisiología y electrocardiografía. Ahí están los 5 puntos básicos. No eran 5 clases, eran más. Recuerden que cuando hicimos el primer parcial, solo preguntamos respiratorio. ¿Se acuerdan? Sí, doctor. Y seguimos transcurriendo esa semana hablando de corazón, pero esa parte no la evaluamos. Y dijimos, para el segundo parcial se acumulan las 4 o 5 semanas de corazón, porque era lo que siempre se había dado. Entonces, estos temas es el correspondiente a más o menos 5 semanas de clases, que eran los 5 temas básicos. ¿Está claro, cierto? Claro que sí, doctor. ¿Cierto que sí? Claro, yo recuerdo muy bien, porque cuando llegó el examen ya llevamos hablando anteriormente de corazón, cuando ustedes presentaron el primer parcial, y dijimos, entonces, evalúo corazón en el segundo bloque, que es lo que se debe evaluar, corazón. Yo no evalúo nada más, solo corazón. ¿Sí? Miro a ver y yo hablo con Esteban a ver qué hacemos para mañana. Listo, doctor. Muchas Doctor, gracias. Sí. o de pronto si tiene algo, pues si puede proporcionarnos algún taller, puede ser de electro, que es como que el que está más encima, y también pues lo solucionamos o algo así, no sé, pues si de pronto. Yo miro una cosita, ¿yo? Bueno, gracias. Espere un momentico. Taller. No. A ver si usted, esto fue un taller, pero de unas cosas hechas ahí, cualquier tallercito que hicimos, un taller de electro. ¿La están viendo o no? Sí, doctor, lo estamos viendo. Bueno, a ver. Ah, pero no, excúsenme que... No, era otra cosa. Excúsenme. A ver, es como por mostrarle aquí. Esto es un taller, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué ven ustedes aquí rápidamente? ¿Qué les llama la atención? Ondas S profundas en B1. Eso, ¿qué más? R alta en B5. Conclusión, rápida. Una hipertrofia ventricular izquierda. Correcto, vea que sí, claro. Esos son signos de crecimiento ventricular izquierdo, ¿sí? Listo. Entonces, pregunto aquí, cuando ustedes, como yo les pregunté a ustedes, les hablé fue de hipertrofia ventricular izquierdo con sobrecarga sistólica, no les hablé ni de isquemia, ni de diagnóstico diferencial, pues nunca les voy a preguntar eso. Si hay algo relacionado es con hipertrofia ventriculares, porque es más complejo. ¿Qué ven aquí ustedes? Una onda QS, pues un complejo QS en B1 y en B2. Creería un bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama izquierda, no, porque hay onda R, mire. Onda R, sí, ¿sabe? sí, Onda pequeño. R y onda Q en B5, E6, en B6,
de 1 a B le da una onda Q, entonces dejaría de ser un bloqueo de rama izquierda. ¿Qué le llama la atención de esta onda T? Aquí, aquí, aquí. Que hay un supradesnivel. Hay una onda T alta. Y las ondas T que me indican en un síndrome coronario. Una isquemia subendocárdica. Eso. ¿De qué cara? Cara septal o ventral. Antero. Sí, anteroinferior. Anteroseptal. Anteroseptal. Ay, no importa. Me parece cuál es. Aquí, a ver. Vamos a ver eso. No, es que como dejamos de ver mucho tema, no. Este es un tema más de electro, pero más avanzado. Qué pena, pero no es el taller que yo les haría. Si puedo esta noche hago un tallercito y mañana miramos a ver, entonces hablamos esta noche. Pero un taller práctico para ustedes, para no complicarles, porque esto es un taller de síndrome coronario y me excusen que fue un error. Debo tenerlo por acá, un tallercito. Yo tengo muchos talleres. Listo, doctor, entonces quedamos atentos. Muchas gracias. Sí, déjeme, yo miro una cosita. A ver. Aquí tengo, por ejemplo, algo interesante, a ver si lo tenemos acá. De mecánica cardíaca, vean. De pronto le mando este, ¿sí? Preguntas hechas con respuesta de mecánica. Según el principio de Fick, el principal determinante del gasto cardíaco, ¿cuál es? Ahí para que me lo respondan rápidamente. La fracción de eyección. No. La frecuencia cardíaca y la precarga. Le subrayo principio de Fick. El peor. Gradiente de presión sobre resistencia. No, principio de Fick. Chicos, principio de VO2. VO2, el principal determinante es el VO2. ¿Cuáles son los principales determinantes del gasto cardíaco? La precarga, poscarga, conductibilidad. Correcto. No, precarga, poscarga, contractilidad y Retorno venoso. frecuencia cardíaca. ¿Cómo se expresa el trabajo mecánico cardíaco? Acuérdese, la curva de... La curva de Starling, pues algo, presión volumen. La curva de presión-volumen, ¿sí? ¿Cuáles son los volúmenes cardíacos? 3, ¿cuáles son? Volumen telediastólico. Latido. Volumen Y latido. Eso, ahí está, vean. ¿Sí? Listo. ¿Cómo defino el gasto cardíaco? ¿Cómo puede definirse? ¿Q igual a qué? Volumen latido por frecuencia cardíaca. Correcto. Otra forma de definir gasto cardíaco. fracción de eyección. No. Diferencia de presión sobre resistencia. Sí, ¿ley de qué? ¿Eso ley de qué? ¿Ley de qué? Ohm. ¿Y cuál es el principal determinante del gasto cardíaco? VO2. ¿Y esto es el principio de qué? Fick. Fick. Entonces, ¿cuál es el principal determinante del gasto cardíaco? ¿Volumen latido? Frecuencia cardíaca. ¿De qué depende el volumen latido? Precarga, contractilidad, poscarga. ¿Sí? ¿De acuerdo? Determinantes de gasto cardíaco. ¿Cuáles eran los determinantes de gasto cardíaco? Volumen latido y frecuencia cardíaca. Eso es gasto, volumen latido por frecuencia. ¿Y de qué depende el volumen latido? Precarga, poscarga, contractilidad. ¿Sí? Bueno. Esto es la forma de expresar el trabajo cardíaco, o sea, la curva de presión-volumen. ¿De acuerdo? Que tanto le sale la curva presión-volumen y estos son los volúmenes cardíacos. ¿Sí? Bueno, complemente. La función diastólica permite ¿qué? ¿Qué permite la función diastólica? El llenado ventricular. Eso. ¿Y cómo se expresa directamente la función diastólica? La precarga.
Correcto, ¿sí? ¿En qué? Mire, volumen telediastólico, ¿sí? ¿Cuáles son los determinantes de la función diastólica? El retorno venoso, El estado lusotrópico, y la precarga o llenado, ¿sí? Entonces, la función diastólica era el llenado, ¿sí? El llenado ventricular permite el llenado. ¿Y cómo se expresa? A través del volumen telediastólico, ¿sí? De los determinantes de la función diastólica era el estado lusotrópico y la precarga. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es falsa respecto al lusotropismo? ¿Comprende desde el cierre de las válvulas simboleas hasta la apertura de la válvula B? No, dejemos esa pues para que no, algo grande. A ver, ¿qué tiene como precarga? ¿Qué es precarga? Llenado. la capacidad de llenarse un ventrículo. Eso, precarga, vean, llenado. ¿Sí? Por ejemplo, un circuito de baja presión. ¿Cuáles son los índices de precarga? Volumen La fin diástole y presión. presión fin diástole. ¿Los índices de precarga son qué? Volumen, Volumen, fin diástole, diástole, presión. Presión fin diástole. La precarga derecha, ¿cómo se define? ¿Cómo qué? ¿Dónde? ¿Dónde defino la precarga derecha? PVC. Presión La venosa. Eso. ¿Y la precarga izquierda? Con presión el enclavamiento. DCP. La PSP, la presión de capilar en cuña, ¿sí? Bueno. ¿Cuáles eran? Entonces, precarga, acuérdense que se expresaba como volumen o presión fin diástole. Los índices de precarga derecha era PVC, de precarga izquierda, ventrículo izquierdo, ¿sí? Y así por el estilo. ¿Ah? Bueno, aquí otra preguntita. ¿Qué es la distensibilidad ventricular? Bueno, estos son los factores que determinan la precarga. ¿Recuerdan? Sí, sí. ¿Qué es la distensibilidad? es la capacidad de adaptarse a un ventrículo, ¿A los qué? a los volúmenes. A los volúmenes. Es una forma. Cuando un corazón alcanza una, bueno, no, por ejemplo, tengo algo aquí grande. A ver. Me mandó esto y lo estudian. ¿Quieren? Hágalo, profe. Sí, sirve bastante, porque es que es mucha información, pero es muy bacano estudiarlo. Usted ya Doctor, lo pregunta. tiene. Yo como me cuento que no grabar. Sí, es mucho, pero, a ver, por ejemplo, una preguntita. Ante una hipervolemia, ¿qué respuestas homeostáticas se presentan en una hipervolemia? Aumento de la secreción del péptido natriurético auricular. Eso es una. Dos. ¿El mecanismo de quién? De la Frankenstein. El mecanismo de Frank Starling. El péptido natriurético se eleva. ¿Qué le pasa a la hormona antidiurética, la arginina vasopresina? Aumenta. No, disminuye. No, ya. No es que la gente tiene una hipervolemia. ¿Y qué hace la hormona antidiurética? Retener. Retener líquido. ¿Y qué le pasa al sistema simpático? Disminuye. Eso, el sistema de renina-angiotensina. Disminuye. También. Vea, todo esto. Vea, ¿sí? ¿Y qué le pasa al ventrículo ante una hipervolemia? ¿Se adapta o no? ¿Y qué produce? Hipertrofia. Hipertrofia excéntrica. Excéntrica. Y así por el estilo. Aquí como por mostrar, o lo contrario, con una hipovolemia. ¿Sí? ¿Cuánto es el volumen fin diástole? El volumen telediastólico Esta es la curva de extensividad, ¿la acuerdan? Sí, señor. La curva de extensividad tiende a no ser muy empinada hacia arriba. ¿Hasta cuánto? Hasta que el paciente tiene un volumen de ¿cuánto? 150 milímetros. 150, donde hay una longitud óptima.
Entonces, si usted tiene un volumen de 120, todavía el sarcómero tiene una longitud de 2 micras. Pero si tiene 150, mire, tiene la longitud máxima, que es de 150. Por encima de este ya empieza a esta curvita de extensividad, empieza a elevarse, a elevarse, a elevarse, y el paciente tiene riesgo de un edema pulmonar. Esto es de función sistólica, a ver si lo tengo completo. Y como yo los mando, les sirve, ¿por qué no? ¿Sí? Índices de Breck. Todo esto es mecánica. ¿Sí? A ver si tengo algo aquí más. ¿Sí? Ahorita un segundito. Y aquí hay otra serie de estructura y función cardíaca. Se los va a mandar. ¿Sí? Estructura y función cardíaca. La primer tema. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahí tienen eso. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo Sí, escuchamos. doctor. Sí, aquí hay algo que les va a servir. Más. Preguntas muy grandes. Acuérdense, esto es el sistema sarcotubular, el fosfolambán, el cerca, los miofibrillas, qué pasa cuando se contrae la fibra, todo esto. Aquí hay preguntas, aquí hay varias preguntas del examen. Entonces, bueno, ahorita las mando, ¿vale? De electro sí no tengo, pero entonces miramos qué hacemos. Gracias, doctor. Hay 2 sedes. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Quedamos atentos. Hasta luego, doctor. Gracias.